Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta reseña de Ruinas del Reino Perdido, expansión última, recientísima, de Devir y de Free League para el juego de rol de El Anillo Único. Pedazo de juego, pedazo de anillo, pedazo de ambientación y pedazo de manual, pero eso lo vamos a ver enseguidito. Ya sabéis que me gusta hacer estas cosas así con un poquito de calma y de sosiego. Ya os voy a poner directamente el libro, vamos a ir pasando, vamos a ir viendo capítulos, de qué va un poquito la movida en cada uno de ellos y al final pues un poquito de contar impresiones. Obviamente está el chat aquí puesto también para poderlo tener más o menos en tiempo real y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta, alguna cosita que digáis o algún conocimiento extra que a mí se me salte y digáis, que conste que aquí puedes hacer no sé qué o puedes tal, pues lo añadimos a la visualización. Lo comentamos en el directo y eso, pues una cosita más que tendremos a decir a la hora de ver el vídeo después en diferido. Dicho lo cual, vamos a lo que viene siendo la reseña en sí, que ya os digo que ojito, que tiene tela, tiene tela. Y esa ambientación, y si quieres, no una campaña, pero sí chorropotocientas historias. Lo vais a ir viendo y me vais a entender. Aquí tenemos el anillo único, como os decía, Free League por aquí arriba. Fria Ligan, creo, si no recuerdo mal, que es en sueco, que son los editores quienes publican el libro en origen. A día de hoy, por cierto, por si no lo sabéis, podéis meteros en la campaña de Moria, que está ahora mismo en desarrollo, le quedan creo que 3 días, llevan casi 1 millón de euros al cambio, bueno, o más. No, 900 y pico mil euros, bueno, casi 1 millón de euros al cambio. Y tiene una pinta exquisita. A ver, soy muy fan de los enanos, así que tampoco no esperéis demasiado negativo acerca de Moria y mucho menos del Señor de los Anillos. Añado que aunque no lo pongan en la portada, aquí en el lomo lo tenéis, ahí está Devir. Por cierto, muchas gracias Devir por el pedazo de manual. O sea, yo cuando se me mandan las cosas yo lo digo y cuando me las compro también lo digo. La principal diferencia es ninguna. Si es algo que no me gusta, lo voy a decir igual. Pero bueno. Y harás muy bien, Carl. Harás muy bien. Vamos a ello. El anillo único, Ruinas del Reino Perdido. Vamos a mover un poquito el micro, que si no le damos muy fuerte. Y ya empieza pues intentando encantarnos con entusiasmo con este pedazo de mapa de la ciudad de Zarbad. O Tarbad, supongo que Zarbad más que Tarbad. Pero en cualquier caso una auténtica maravilla de mapa. Como podéis ver, en estos tonos sepia, además, que definen muy bien toda la ambientación y todos los libros que están saliendo en esta línea. Pequeña leyenda. Ciudad de la que nos van a hablar bastante porque es uno de los epicentros de toda la ambientación. Esto, como el propio nombre indica aquí en Reino Perdido, se refieren al antiguo reino de Arnor. Todas las tierras del sur de Eriador, donde antes, en un principio, estaba el reino de Arnor y después nos encontramos con los 3 reinos de Rhudaur, de Cardolan y de Arthedain. Todo ese territorio es lo que está, bueno, pues alrededor del cual se desenvuelve toda esta ambientación. Este es el Aguada Gris, que es uno de los grandes ríos que discurren a lo largo de toda esta región, de todo Eriador. Y aquí vemos los créditos de la versión española, créditos originales, digamos, el señor Nepitelo por ahí arriba, y una pequeña introducción y el índice. En caso de que esté demasiado blanco, voy a intentar cambiar un poco esta, la exposición, para que se pueda ver, porque ahí está demasiado blanquísimo, blanquérrimo. No hace falta que esté tan blanco. Ahí lo tenemos. Mucho mejor ahora, ahora que nos ciega el fulgor del anillo. Ahora se ve bastante mejor. Vale. De acuerdo. Aquí tenemos la introducción, aquí tenemos también
este pequeño índice con un apéndice muy cortito, es muy concreto. El apéndice pues son un par de notas y poco más. Y aquí tenemos la introducción. Elemento muy importante de toda esta región, de toda esta ambientación. Hay parte de todo este territorio que se conoce, se sabe por todos los libros y apéndices del Señor de los Anillos, que está abandonado, está total y completamente desierto. Pero si quieres incluirlo como un escenario jugable, como una ambientación jugable, lo suyo es que haya NPCs con los cuales interactuar. De modo que para el diseño de esta ambientación, de este libro en concreto de ambientación, se ha recurrido a introducir NPCs nuevos, a alterar ligeramente la cronología para que algunos eventos tarden un poco más en ocurrir o ocurran en otro momento o no lleguen a ocurrir y que dependa del guardián, del director de juego, si ocurren o no ocurren y cuándo ocurren en caso de que vayan a ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algún puritano, muy puritano, sabrá que el reino de Arnor a estas alturas, bueno, el antiguo reino de Arnor a estas alturas, está totalmente completamente desierto. Absolutamente desierto. Solo las tierras al sur de Fornost, alrededor de la comarca básicamente, alrededor de Bree, son tierras que siguen estando habitadas. El resto es un lugar, como mucho, recorrido por dunledinos, recorrido por orcos y principalmente por tumularios y por espíritus, de modo que no es un lugar habitable. En cualquier caso, aquí se han empleado un par de localizaciones, que ahora hablaremos de ellas. Una de ellas es Starbad, precisamente para darles un lugar a los personajes al cual regresar o en el cual establecer una suerte de base o de lugar de origen o donde sentirse medianamente seguros. Y me digo medianamente porque esto no es Rivendell, ¿vale? Esto no es Gondor, esto no es Rohan, no son tierras seguras 100%. Y es un problema que a nivel narrativo a mí me genera cositas, ¿vale? Ahora lo abordaremos. Burrísima, o sea, esto es... A nivel arte, a nivel edición, a nivel traducción incluso, es una maravilla, igual que el libro básico, igual que la caja de inicios, eso sigue siendo brutal. Eso no espero que cambie de más. Vale. La ciudad de Tarbath. Tarbath era una gran ciudad en el pasado, que ahora ha quedado, en teoría, ya os digo que debería estar total y completamente en la ruina y abandonada. Está en este manual bastante en la ruina y bastante abandonada, pero digamos que guarda un pequeño atisbo de esperanza en manos de un antiguo bandolero que ahora se ha erigido como capitán del puerto. Vemos como el señor de la ciudad. Tenemos toda una guía de cada una de las grandes localizaciones, todas las dos orillas, personajes, listas de NPCs y demás. No le echéis demasiado ojo si no queréis haceros el spoiler de vuestra vida. Podéis ver aquí las ilustraciones, como siempre, son una gozada. Telita, esto siempre suma. Los alrededores de Zarba también, pues hay alguna localización adicional medianamente cerca. Y empezamos con las grandes localizaciones que se describen en este manual, como por ejemplo el Estero de los Cisnes y un par de razas, digamos, pseudo razas medianamente jugables como NPCs principalmente, pero que, bueno, pues se incluyen también algunos rasgos de ellos, pues toda esta gente del pueblo de los cisnes y las nutrias con poderes. Dirás, ¿nutrias con poderes? ¿Qué me estás contando? Bueno, animales que pueden hablar. Lo veis aquí, los tenéis aquí en esta ilustración de aquí. Ahí abajo están. Son nutrias con capacidad para hablar, pueden negociar, pueden interactuar con los jugadores, con los personajes. Me parece un añadido simpaticote. Se supone que han heredado unos poderes mágicos de los elfos porque cuidaban de ellos. Tiene una cierta justificación. Y bueno, pues si no te gusta, pues no lo incluyes y ya está. A mí personalmente me gusta, pero bueno. Londaer, otra localización, también en el cauce del río, de la Guada Gris. Antiguo puerto también muy importante. Venido a menos, prácticamente abandonado. Hogar de mucha historia, de criaturas. Termina teniendo un final o una actualidad, digamos, que favorece a los jugadores. De modo que los personajes puedan darse vueltas por la ambientación, por esta ciudad, y entablar relaciones con la gente que vive aquí. Muy buenas, Oscar, bienvenido. Podéis ver que no hay demasiado acerca de esta localización en concreto, pero, ¿cómo deciros? Hay muchos detalles que se
ven con más detalle en páginas posteriores, porque hay otros capítulos, de hecho hay 12 capítulos, o 12 secciones dentro de un capítulo, que están precisamente pensadas para detallar cada una de las localizaciones importantes dentro de estas medioambientaciones que hay en el reino perdido de Arnor. Hemos visto Zarbad, hemos visto Londaer, nos vamos ahora a los salones enanos de Harmeld, unas minas enanas que se están agotando, que tienen severos problemas. Las ruinas de Cardolan, uno de los antiguos reinos, como podéis imaginaros, esto está lleno de túmulos, tumularios. Erimbor, Miniriad son todo localizaciones antiguas, venidas a menos, prácticamente abandonadas por completo. Y esto nos, digamos que planta como el lienzo general, en el cual después van a ir salpicándote con puntos concretos, pueblos concretos, sitios concretos y NPCs concretos, muy bonitos por cierto. A tope con los salones enanos, di que sí, Finyuki. Vale. Capítulo 2, la tormenta se avecina. Aquí lo que hacen es explorar un poquito más acerca de la gente que vive en estas localizaciones o que puede aparecer en estas localizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algo que a mí me parece sumamente importante y que agradezco muchísimo que aparezca en este manual por fin, son los numeroneanos negros. ¿Quiénes son los numeroneanos negros? Descendientes del antiguo Númenor, descendientes de toda la línea de Arparathon, de los últimos reyes de Númenor, aquellos que renegaron de la luz de los dioses después del gran cataclismo de Númenor y obviamente tendieron hacia la oscuridad y terminaron pues, bajo el oscuro manto de Sauron. Eso significa que son numeroneanos, que son tan longevos, poderosos y putísimos como Aragorn y el resto de Dúnedain, Montaraces del Norte, que no dejan de ser descendientes de Númenor, pero en el bando de los malos. Lo cual obviamente da lugar a tramas muy interesantes y a NPCs muy, muy tochos. ¿Vale? Miradme cuando digo esto, muy tochos. Tenemos aquí toda una explicación, tenemos, ahí me meto un poquito en spoiler de posible aventura porque es lo que os comentaba antes, no es una campaña como tal, pero como hay tantas localizaciones, te describe posibles ganchos de aventura e inicios de aventura de cosas que están ocurriendo por allí y en las cuales puedes introducir a los personajes con mucha facilidad. Una de ellas es este barco, el Hazufagan, está muy bien detallado, aunque sea en un elemento muy concreto, porque te dice quiénes son, qué están ahí, por qué están ahí, qué están haciendo, a dónde van y qué quieren. Entonces, como maestro del saber, como guardián, como director de juego, tienes el conocimiento suficiente como para enganchar de aquí lo que tú consideres e incluir los NPCs tochísimos de la muerte, que veis aquí, por ejemplo. Voy a arrimar un poquito más. Ojo con los spoilers, pero vamos, ahí lo veis. Yo no digo nada, ¿vale? Espadas, poderes, NPCs, ilustraciones de quitarse el sombrero. No hay poca gente aquí, ya os digo. Como podéis ver, todo lo que está alrededor de lo que sería la línea de trama de los numeroneanos negros lo tenéis aquí explicado e incluso tenéis una posible cronología, en caso de que os interese seguir una cronología, para ver qué ocurre en qué año y si esto os puede venir bien para imbricarlo dentro de una campaña o como parte de una historia o de una aventura para vuestros jugadores. Me parece ideaza, ¿vale? Antes de seguir avanzando con esto, como he visto que uno de los motivos principales de esta gente es llegar a Zarbad e intentar investigar qué está ocurriendo por allí, voy a retrotraerme un momentito a esa ciudad de Zarbad, a esa ciudad portuaria que está dividida en dos, que es una antigua ciudad en ruinas, escasamente habitada. La única queja que tengo yo al respecto del manual es que El Señor de los Anillos considero que es una historia muy blanca y negra. Hay buenos muy buenos, hay malos muy malos, y en el momento en el que alguien despunta con un mínimo de gris, enseguida se sabe si ese gris va a ir a negro y termina siendo negro, o se va a quedar en un gris clarito que al final va a terminar siendo blanco. Los grises como tal
prácticamente no existen en El Señor de los Anillos. Prácticamente no existen. La ciudad de Zarbath es un enorme gris. Es un gris tan enorme que me recuerda demasiado a ese tono grimdark que estamos más acostumbrados a ver, por ejemplo, en cualquier ambientación relacionada con Warhammer. Si nos vamos a Mordheim, si nos vamos a Warhammer como ambientación como tal, si vamos a cualquiera de los libros de ambientación del juego de rol de Warhammer, nos encontraremos con ciudades muy similares a la descrita alrededor de Zarbath. ¿Por qué? Porque vive gente muy necesitada, muy desesperada, en el fondo supervivientes natos, pero la sensación que transmite es una ciudad decadente, gobernada por gente egoísta y survivalista a tope, de forma que no se traduce en un gobierno de los justos, no se traduce en un gobierno de los malvados, sino en un gobierno de los voy a aprovecharme de esto todo lo que pueda mientras el mundo me deje para intentar no morirme. ¿Le añade matices de realismo a la ambientación? Sí, eso es cierto. No es lo que yo espero en una historia del Señor de los Anillos. Pues no. Obviamente es mi opinión personal, ¿vale? O sea, es lo que a mí, lo que yo saco de esa ambientación en sí. ¿Yo la usaría? Sí, seguramente cambiaría algunas cosas. Pero sí la usaría porque está muy bien descrita. Es más el regustillo el que no me termina de convencer como parte de una ambientación como es El Señor de los Anillos. Pero ya os digo que eso es para gustos colores. La mano blanca de Saruman. Aquí tenemos uno de los que a mí me parece junto a lo... Es que está muy bien pensado. O sea, numeroneanos negros como posible motor de tramas, ¿vale? Saruman como posible motor de tramas y, ojo, cuidado, como posible mecenas en caso de que los personajes sigan su hilo de historias o de intrigas. Saruman aquí todavía no es malo, está cayendo, digamos, hacia el lado oscuro, tiene sus cositas, pero bueno, no es malo del todo todavía, tiene sus intereses y su forma de hacer las cosas, que en cierto modo no difiere tanto de lo que hace Gandalf, lo que pasa que en Gandalf pues es un poco más bondadoso en sus formas, y Saruman no tiene problema en sacrificar peones cuando le conviene. En cualquier caso, tenemos aquí otra manera de engancharnos con otras posibles tramas, de nuevo una cronología, por si queremos utilizarla dentro de la historia que tengamos nosotros en mente. Sacadores de las tierras brunas, todos los Dunledinos. Tenemos aquí también sus propios líderes. Aquí veis un montón de NPCs de nuevo. También una pequeña cronología para enganchar las tramas. Y otras posibilidades como criaturas que existen en este mismo punto de la historia, digamos, en estos mismos años, en estos mismos lugares, para que podáis incorporarlos, si queréis, como elementos de vuestras partidas. Una pequeña introducción a Moria, una pequeña introducción a lo que es la gran derrota, el gran declive de todo el reino de Arnor. El caminante de la oscuridad, que es una criatura que básicamente se han inventado, digamos, para la ambientación. Y la bestia de la Guada Gris, que más o menos lo mismo. Localizaciones. Esto es lo que os digo, aparte de que la ilustración es una pasada. O sea, que siempre que las veo, pues tengo que parar en ellas. En este capítulo se incluyen 12 localizaciones concretas para que podamos explorar con más detenimiento la ambientación en sí y los diferentes puntos que habéis visto hasta ahora. Tanto las 3-4 grandes localizaciones originales, las minas de los enanos, Londair, el estero de los cisnes y Zarbath, como todos los personajes importantes de las tramas, como son los Dunledinos, Saruman, los Numeroneanos negros y el resto de criaturas que aparecen enumeradas al final. Aquí hay 12 localizaciones concretas en las cuales ocurren determinados acontecimientos, determinadas situaciones que se pueden fácilmente utilizar dentro de una campaña ya existente. Las viejas minas de los enanos en las montañas azules, con un mapa incluido, también muy bonito, para que vamos a decir otra cosa. Infinidad de pequeñas notas acerca de las localizaciones, criaturas, las torres blancas, grandes torres defensivas de la antigüedad, o para almacenar conocimientos, como es el caso de los Tirion. Está aquí.
El árbol del dolor, una zona donde se encuentran los hombres árbol, de los que luego nos hablarán un poquito más. Sumamente tétrico, esto es increíblemente oscuro y sangriento. De hecho, leyendo esto, yo me he ido directamente a pensar en los ritos de sangre Gervanis de Truthbag. Todo esto es increíblemente oscuro. Si queréis jugar una partida oscura y chunga ambientada en el Señor de los Anillos, esta localización me parece genial. O sea, genial. Hay que tener un poquito de estómago, pero genial. Muchísimos NPCs, más localizaciones, islotes amortajados en mitad de un lugar repleto de naufragios, de muertos, pues toda una zona de pequeños islotes. No quiero pararme demasiado en dar muchos datos porque sé que si lo hago voy a spoilear el 90% del contenido aquí y tampoco es eso. Más personajes, toda otra localización, que es un refugio élfico, un lugar un poquito más reposado, que también tiene sus cosas, pero bueno. El Salón de la Reina, que es una localización dentro de Londaer, lo que os he comentado antes que había sido un puerto fluvial muy importante. Aquí tenéis, por ejemplo, otro mapa, el interior, de nuevo NPCs también interesantes, que tenemos unos cuantos. Este mola mucho, por cierto. Ciertas notas acerca de Gandalf, por si queremos incluirlo en estos lugares, que sepamos dónde está o qué suele hacer. Más pequeñas tramas que poder meter dentro de esta propia localización. Hay como 2, 3, 4 pequeñas tramas dentro de cada una de las tramas normales que se meten en cada una de estas 12 localizaciones, que además se pueden seguir aumentando con cada una de las otras 4 o 5 grandes localizaciones que incluye el manual. Será por contenido para sacar ideas, de verdad, o sea, será por contenido. Los campos de la masacre y la batalla de Fornos, esto para los que sois un poquito más seguidores del lore del Señor de los Anillos, si recordáis la gran batalla en la cual las fuerzas de humanos y elfos hicieron retroceder por fin al rey brujo y hacerle abandonar Arthedain. Fue demasiado tarde para salvar el reino, para salvar todo Arnor en general, pero ninguno de los 3 reinos. Lo que pasa es que se consiguió derrotar al rey brujo, se le consiguió hacer huir. Ni siquiera se pudo refugiar en Angmar, fue derrotado antes, de hecho fue derrotado por Glorfindel. Y es el punto en el que Glorfindel dice la típica, clásica ya frase de que no hay que perseguir al rey brujo porque no morirá por mano de hombre. Eso es algo que ya hemos visto después en El Señor de los Anillos cómo continúa, cómo termina, digamos. Pero todo el territorio de los campos de la masacre es donde se desarrolla la primera gran batalla y la continuación de cómo esto va hacia el norte hasta llegar a Angmar. Hay una serie de localizaciones dentro de esta propia localización muy curiosas también. Por ejemplo, las ruinas de Fornost, que están aquí abajo, que también aparece descrito. Obviamente, enemigos, NPCs, situaciones... un lío muy interesante con espectros, pero que no voy a contaros. Nuestra querida Cima de los Vientos, Amon Sul, también la conocemos absolutamente todos, gracias al Señor de los Anillos. Pues más historias acerca de este lugar, más localizaciones dentro de ella. Esta historia que creo que se la han sacado de la manga y me ha parecido muy curiosa, sinceramente, me parece muy chula. No os voy a hacer spoilers, pero trata acerca de una elfa que sobrevive a un tiempo muy antiguo y le ocurren cosas, lo vamos a dejar ahí. Montegram, una localización por si queremos recurrir a enemigos un poco más normales, orcos, básicamente. Aunque también tienen su vueltecita de tuerca, que queda muy interesante y lo hace muy chulo. De nuevo con más mapa, con más ilustraciones, que no falte nunca. Posibilidad de perderse, tablas, encuentros, localizaciones... Reliquias, Fuerte Arlas, otro de los grandes fuertes del pasado, en el cual ahora hay cositas. No voy a enseñaros el qué, pero cositas. Refugio de Montaraces, por si queremos otro lugar más tranquilo, al igual que teníamos anteriormente el refugio élfico. Otra pedazo de ilustración. Y este pequeño apéndice en el cual nos dan nociones pura y exclusivamente para el guardián de la partida, para que tenga una pequeña noción adicional con unas pequeñas ideas y conceptos acerca de ajustar pruebas en el tiempo o cómo limitar pruebas en el tiempo para meter un extra de dificultad.
índice alfabético, el gran ojo de Sauron, y de nuevo, al igual que teníamos en el anillo único, si no recuerdo mal, y en la caja básica, en la caja de inicio, un mapa hexagonal, con divisiones hexagonales, de todo el antiguo reino de Arnor y reino de Lindon, que los tenemos, para que tengamos toda la superficie, en la cual está ambientada todo el anillo único. Y hasta aquí, ahora sí se ve un poquito más la oscuridad, la reseña de este pedazo de manual de ambientación y un poco mis reflexiones al respecto de lo que aporta, de lo que le falta o de lo que le sobra a este manual. Mi opinión, ¿vale? O sea, he intentado ser objetivo en muchos elementos, en lo que es la parte más descriptiva. Siempre se aporta un poco de valoración personal, pero mucha de ellas, obviamente, dependerá de lo que digáis, lo que a vosotros os guste o os deje de gustar. Mi valoración personal acerca de este manual: si vais a... que también es lo suyo, pero bueno, si vais a utilizar el anillo único para recorrer Eriador, el antiguo reino de Arnor, yo diría que es una compra necesaria. Todo lo necesario que es algo que te aporte un extra a un juego de rol, sobre todo una ambientación. O sea, se puede jugar sin él, sí, por supuesto. Pero si quieres, si necesitas ideas, si quieres enriquecer un poco más una campaña que tengas en proceso o algo que te apetezca sacar en un momento dado, o incluso si quieres jugar una aventura un poco más corta, pero con una de las tramas que vienen aquí explicadas, teniendo en cuenta que hay 12 localizaciones, digamos a 2 tramas por localización, son 24 tramas distintas, más todo lo que podáis o queráis hacer alrededor de este arma, este personaje, este individuo, este sitio, esta leyenda, de lo cual está el manual total y completamente abarrotado. A mí me ha gustado mucho. Partes positivas: muchísimas posibilidades de tramas, muchísimas posibilidades de NPCs, muchísimas posibilidades de objetos, muchísimas ocurrencias muy interesantes que aportan mucho, elementos concretos que me hayan gustado. Los numeroneanos negros me parece muy oportuno que hayan aparecido y que hayan aparecido aquí. Me parece muy bien traerlos al antiguo reino de sus ascendientes y que puedan desenvolverse aquí, tenerlos como malos en las sombras. Creo que es un detalle muy chulo. Y como puntos negativos, lo que os he comentado al principio al hablar de Zarbat. Creo que alguna de las localizaciones, principalmente Zarbat, que es el problema de que sea la más grande y la primera que nos cuentan, no me terminan de cuadrar al 100% dentro de la idea que yo, opinión personal, que yo tengo del Señor de los Anillos y de toda la ambientación del Señor de los Anillos. Si concibo blancos muy blancos y negros muy negros, las posiciones tan grises del medio se me hacen un poco... igual demasiado realistas para un mundo de fantasía tan onírico o tan etéreo como puede ser El Señor de los Anillos. Creo que es bajar a un fango que igual no es necesario o que igual puede incluso a gente, puede incluso sacarlo de la ambientación si te ciñes mucho a lo que ocurre aquí. Existen los dulerinos, existen los bandidos. Sabemos que hay gente, bueno, pues que tiene la moral, la brújula moral la tienen un poquito tensa, sí, es verdad. Pero, aún así, si pones el hincapié en la presencia de este tipo de individuos o de personajes, corres el riesgo de convertir algo que es el Señor de los Anillos en otro tipo de fantasía medieval que no es o que no se siente tanto el Señor de los Anillos. Seguramente por todo lo que hemos leído, por todo lo que hemos vivido, lo que hemos visto alrededor de la ambientación. Que el hecho de que nos presenten una cosa que no es exactamente eso que teníamos en mente, pues nos saque un poco. A mí, desde luego, es lo que me pasaría. Habrá grupos a los que no les ocurra, habrá másters a los que no les ocurra. Si no os ocurre, recomendadísimo, desde el principio hasta el final. Si sí os ocurre, retocad un poco Zarbat y todo lo demás entra perfecto. O sea, todo lo demás está claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos. O sea, ahí no hay problema. Pero sí es verdad que en la ciudad de Zarbat, si le metéis un poquito de... no de recorte,
de cambiar algunos, sobre todo algunos NPCs que se antojan un poco más demasiado reales, seguramente ganéis bastante a la hora de involucrar más a la mesa. Si a la mesa le gusta la crudeza real y lo grimdark, pues puede ser un grandísimo matiz poder meter algo grimdark en una ambientación como El Señor de los Anillos, donde esas partes, por lo general, tienen muy poca relevancia. Si os gusta y os gusta la ambientación, adelante. Si no os gusta, eso se puede recortar un poquito, hacer así, y sacas otra cosa que se parezca, pero que no es exactamente lo que pone, y ya estaría. Y estaría resuelto. Además, el precio creo que era bastante barato dentro de lo que es el estándar de precios que tenemos ahora mismo con los libros de rol, manuales de rol, tapa dura y con esta calidad de edición y de producto final. Creo que rondaba los 30 y pico, si no recuerdo mal, o creo que sí, 30 y bastantes o 40 y muy pocos, creo que 30 y bastantes, que está en el tier dentro de tapa dura y volumen de páginas, está en el tier alto de calidad, en el tier bajo de precios. Así que si podéis echarle un ojo, yo lo recomiendo. Si pensáis que es demasiado, estáis obviamente en vuestro derecho de intentar montaros vuestras propias historias como hacemos todos toda la vida. Pero aporta mucho, ¿vale? Si dudabais si tenía algo que aportar o no, tiene muchísimo contenido, muy enriquecedor para partidas, para aventuras, para campañas e incluso, aunque hay que darle un poquito más de vueltas, para personajes. Por lazos familiares, por lazos históricos, por lazos de localizaciones. También se pueden utilizar, obviamente, como fuente de origen para muchos personajes. Pero eso ya queda para que cada cual intente adecuar la ambientación o el personaje el uno al otro. Dicho lo cual, muchas gracias por estar por aquí para esta reseña y nos vemos seguramente en la próxima.